Y un gran proveedor de esos libros que uno lee en el verano y a lo largo de todo el año es el escritor y periodista Diego Fischer. Bienvenido, Diego, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, un placer estar contigo. Sos bastante prolífico, ¿no? Y sí, ¿A cuánto el libro por año? uno. Uno. Uno y algo más a veces. Soy uruguayo y vivo de eso. ¿Qué te respondo, no? Sí, está bien. Ahora, ¿cuándo fue que decidiste, bueno, No, hace un soy montón. escritor, pero no solo soy escritor, voy a vivir de escritor? Mira, fue en el año 2008 cuando publiqué El Encuentro de las Tres Marías. Un éxito. Claro, fue una explosión de ventas. Es un libro que lleva a la fecha, más o menos en números redondos en Uruguay, 50.000 ejemplares vendidos, unas 40 ediciones. Lo cual es un disparate si vos te pones a pensar que un éxito literario en Uruguay son 3.000 ejemplares. ¿Y fue obra de teatro también? Claro, al año se hizo la adaptación, la hicimos junto con Álvaro Muchain, y bueno, y allí marcó el debut teatral de Victoria Rodríguez, haciendo de Juana joven, y Nidia Telles haciendo de Juana en la madurez. Y después, yo siempre lo embromo, en la primera temporada fue Humberto de Vargas, que hacía 11 papeles, pero cobraba por uno, ¿no? El universo masculino que rodeó a Juana lo interpretaba magistralmente Humberto. Y esa obra tuvo dos Florencios en su momento y tres años consecutivos en cartel. Hablemos de los últimos dos libros, por lo menos del año 2021, que son los que Bueno. seguramente, además hoy, uno pueda llegar a tener al alcance en todas las librerías. Más allá. Y son libros que además han sido publicados en el exterior, que marcaron ¿Por qué? porque yo desde hace 3 años estoy trabajando para Editorial Planeta. Y una de las condiciones cuando me fueron a buscar era poder lograr algo que yo siempre había ansiado, era justamente que mi obra saliera al exterior. Y se dio con Cuando todo pase, que es un libro que cuenta la historia, transcurre entre Madrid y Montevideo, y cuenta la historia de Dolores y Consuelo Aguiar Mella, las que hoy son beatas y que sus restos están en la Catedral de Montevideo. Es una historia real, por supuesto, que transcurre en los años previos a la Guerra Civil y termina justamente en los primeros 2 meses o 3 meses el alzamiento del 18 de julio, y estos hechos terminan de suceder en septiembre de ese año, con la muerte, ¿no? ¿Los nombres eran reales? Sí, 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 sí. Porque me estoy dando, digo, cómo los nombres, ¿no? Marcan una generación, porque Claro. Consuelo, Dolores. Soledad, Dolores, bueno, si uno va a Federico García Lorca, ¿no? Claro. Con Angustias, Sí, ¿no? bueno, Y todas las de Bernarda Alves, esos nombres que son eran de nombres de moda, pero que significaban... pero eran nombres de la época, y estamos hablando de 2 uruguayas, pero que eran hijas de padre español. Entonces era lógico que tuvieran esos nombres, y además es increíble porque es una historia de coincidencias, de encuentros entre esas 2 hermanas que nacieron. Una en 1897, el mismo día de abril de 1897, nació Dolores, y al año siguiente, el mismo día, nació Consuelo. Y las 2 fueron bautizadas el mismo día con diferencia de 1 año, y hoy quiere el destino que sus restos estén en ese baptisterio de la Catedral de Montevideo, en una urna. Pero además, a lo largo de toda la historia, está la comunión que hay entre esas 2 mujeres, una de ellas religiosa, la otra no, que hasta, si te pones a pensar, los nombres unidos tienen algo que ver. No hay Dolores sin Consuelo, no hay Consuelo sin Dolores, ¿no? Que incluso fue al principio uno de los nombres que barajé para ponerle al libro. No hay Dolores sin Consuelo. Pero bueno, ahí dejamos de lado a otro personaje muy importante que fue Daniel Civils Salvañach, entonces un muchacho adolescente que quedó huérfano de padre y fue a estudiar, convocado por sus padrinos, que eran el embajador y su mujer, uruguayos en aquel entonces en Madrid,
fue a estudiar al Colegio del Escorial, Colegio de Señoritos y Príncipes, una de las, está considerado una de las maravillas del mundo, ¿no? En las afueras de Madrid. Y bueno, ese muchacho en esa España donde llega la República y no los republicanos, pero sí las filas afines a la Unión Soviética desatan una matanza contra religiosos dantesca. Y ese muchacho, ya te digo, sobrino del embajador uruguayo, logra salvar a unos, no sabemos exactamente si 70 u 80 compañeros de generación del colegio de ser fusilados o torturados o asesinados en ese Madrid que ardía, ¿no? Antes de pasar al siguiente libro, que poco vale la vida, porque el protagonista obviamente es un hombre, también uno nota que las mujeres tienen una presencia preponderante en tu literatura. Sí, pero no es excluyente, ¿no? Pero No, dale. no digo que sea excluyente, de hecho Sí, vamos a hablar sí, sí. de... No, Ok. no, claro. Pero son Sí. mujeres poderosas, Sí. no son mujeres... son mujeres que a vos como escritor deben haberte exigido Sí, son mujeres. pensar, sentir, ponerse en los tacos de ellas. Sí, sí, son mujeres eh, digo que hacen honor a su género, ¿no? Mujeres muy, muy, muy importantes, corajudas, que se jugaron por lo que creían, y no solo Dolores y Consuelo, ¿no? Que se Sí, sí. jugaron por una fe religiosa, simplemente expresando que profesaban la fe católica, Claro. nada más que eso, ¿no? Y aplicando lo que llamamos la solidaridad, pero no enunciada, sino ejerciéndola, salvando amigas y compañeras de colegio y de conventos, ¿no? de la muerte segura. Y bueno, otro tanto pasa con las poetisas, ¿no? Juana, Delmira, María Eugenia, son mujeres que, vaya, que se la jugaron por lo que sentían, querían y por ser mujeres. Carlota Ferreira, Claro. Cándida Ahora, Saravia. ¿no te sentí como una especie de arqueólogo? Sería ir demasiado atrás, ¿no? No es tanto. Historiador. No, historiador tampoco porque no tengo el título, soy No sé, periodista. ya sé. No, viste que estos tiempos... Una vez aclarado. Estos tiempos difíciles que Bueno, ya pero se da puede hablar rato. igual después, ¿no? Ah, no, hablar se puede. Aclarando que no se tiene el título. No, nunca lo tuve, nunca fui licenciado ni nada por el estilo. Pero te interesa retraer Sí, o siempre revivir. Siempre me gustó mucho la historia y voy por caminos en general que la historiografía nacional no transita. Es decir, desde la pequeña historia, lo que llaman los franceses la petite histoire, que es lo que verdaderamente condiciona y muchas veces construye la gran historia, encontrás cosas increíbles. En todas estas mujeres, y no solo en ellas, en Quetupé, en el duelo entre Valle Ordóñez y Washington Beltrán, Tres hombres y una batalla, hechos desconocidos que rodearon al Graf Spee, al hundimiento del Graf Spee. Entonces, ahí lo que predomina es el olfato periodístico y es encontrar una noticia o una novedad o algún documento que nos digan, bueno, la historia no es o no fue tan así como la han escrito. Verlo. Además de una calle y un presidente, Y, ¿qué otras cosas encontraste? Encontré un hombre extraordinario que el propio Partido Nacional ha olvidado e ignorado. Tendrá que hacer en su momento una reivindicación o mea culpa. Un hombre que nunca quiso ser presidente de la República. Su vida y su sueño era ser campesino. Y es una historia maravillosa porque es el que va de los presidentes del Uruguay, estamos hablando de un país extremadamente bárbaro, no de fantástico, ¿no? Sino de barbarie, donde Brasil por un lado y Buenos Aires por otro no se resignaban a haber perdido la banda oriental, o mejor dicho, el puerto de Montevideo. Entonces, con las tropas del imperio brasilero prácticamente en las puertas de la ciudadela y bueno, las presiones de Mitre y Urquiza, etcétera,
Gobernó ese hombre después de la Guerra Grande, poco después, y es uno de los precursores de esa política de diálogo, esa política de encuentro que tanto caracteriza al Uruguay hasta el día de hoy. Eso es una de las cosas más interesantes en la vida de Berro. Su adversario, porque no quiero decir enemigo, porque en los hechos no lo fue, era Venancio Flores. Colorado. Colorado, el dictador que se alza en armas, incluso en el propio gobierno constitucional de Berro, y que mueren asesinados de una manera terrible los dos el mismo día, con diferencia de 2 horas, 3 horas. ¿Una venganza una del otro? Sí, es decir, pese a que Berro no tuvo absolutamente nada que ver con la muerte de Flores, todo lo indica, las cartas, los documentos y los testimonios. Todos tenemos la imagen del grabado de Venancio Flores, ¿no? La lo muerte de de Venancio Blanes, Flores de los libros de historias de Claro, Blanes, claro, ¿no? los dos grandes retratos de Blanes, que son estupendos, en este libro juega un papel fundamental o muy importante Juan Manuel Blanes, a quien Lorenzo Valle, el primer Valle, si se quiere, de la sucesión de presidentes con ese apellido que hubo en el Uruguay, le encarga pintar la historia. Fue el día más trágico y sangriento de la historia del Uruguay de todas las épocas. Fíjate que en ese 19 de febrero de 1868, se van a cumplir 155 años en unos días, además de las dos, es decir, la barbarie política llegó a su punto, si se quiere, culminante. Y además de la muerte, porque fue cronológico, ¿no? Primero fue Flores alrededor de las 2 de la tarde y 3 horas más tarde, o sea, las 17 horas, Berro dentro del Cabildo, desajusticiado. Ese día, solo en Montevideo, una Montevideo que no tenía más de 15.000 habitantes, se dieron 400 muertes. Salieron a degollarse y a matarse a cuchillo. ¿El mismo ciudad de Montevideo? Sí, en el interior no sabemos. No sabemos porque es imposible, pero fue un baño de sangre tremendo. Como que en ese momento, y después un proceso muy lento, hubo guerras, revoluciones, montones, pero la barbarie llegó a su expresión máxima y los ánimos muy, muy lentamente comenzaron a serenarse. Fíjate que ese día... ¿De qué año estamos hablando? 1868. Fíjate que esa noche o ese día son decapitados las dos figuras más importantes de los partidos ya históricos, que tenían muy pocos años de vida, ¿no? Sí, apenas 30, fundacionales, ¿no? ¿no? Claro, fundacionales, ahí está. Sí, por eso yo te preguntaba esa fecha, porque fines del 19, principios del 20, sí, es donde los partidos se consolidan. Y Sí. eso es lo que tenemos que agradecer hoy, ¿no? De Claro, tener partidos democráticos exacto, fuertes. Pero la política de diálogo, de ver al otro no como un enemigo, sino como un adversario, comenzó Sí, sí. En un viaje que por orden del presidente Giró hacen Berro y Flores a Buenos Aires a reunirse con Urquiza, a quien le pedía que apoyara expresamente el Tratado de Paz de 1851, porque los brasileros, para variar, querían hacer la vista gorda. Un tratado que, entre otras cosas, demarcaba los límites fronterizos del Uruguay, ¿no? ¿Son historias noveladas? Sí, claro, por supuesto. Te pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta uno cuando lee que también es novela, Sí. es decir, la realidad, si uno se pusiera a retratar la realidad, sería aburridísimo, ¿no? Exacto. Esas mismas palabras se las escuché decir yo siendo muy joven a Edwards, al gran escritor chileno Edwards, cuando vino a presentar su novela sobre la historia de la Casa de la Moneda. Él dijo, si yo escribiera la historia tal cual sucedió, no me leería a nadie y sería muy aburrido. Tal cual lo que tú acabas de decir. Y
cuánto hay de ético, ¿no? En No, no, el no. escritor Bueno. yo no digo que cambies el resultado de la historia, porque eso No, sería no. imposible y sería notorio. Sí, Pero sí. en esos espacios donde Sí. vos te das la libertad de llenar los huecos, cuánto hay de ética, de reflexionar sobre lo que estoy haciendo decir. No, yo novelo para que la historia sea atractiva, pero no traiciono los documentos, que son la verdad absoluta, o la verdad sobre los hechos. Entonces ahí está la diferencia. En ese surcir hechos y datos, que es también la historia, yo lo que hago es tomar esos hechos y esos datos documentados. ¿Y qué cambia si yo, por ejemplo, le hago, describo cómo estaba vestido, cómo era la escena en que un personaje y otro conversan? O hago de un documento un diálogo. Nada. La hago atractiva la historia. Totalmente. Entonces, justamente, uno puede manejar a esos personajes o esas circunstancias. El límite único es no traspasar la verdad que surge de los documentos y no siempre de los libros de historia. Y lo que tú decís, ¿no? La ética. No hacerle decir a una persona lo que nunca hubiera dicho. Totalmente. Diego, muchísimas gracias por estar con No, nosotros gracias a acá. ustedes, un placer. Un placer leerte también. Bueno, muchas gracias. Y ahora escucharte. Gracias. Muchísimas gracias. Que disfrute de las vacaciones, si es que tenés. Sí, voy a hacer todo lo posible. Hay las vacaciones y cuando dejas el cerebro apagado o empieza a aparecer... No, siempre uno anda... Siempre alguna cosita, ¿no? Sí, siempre anda... Y es parte del oficio, ¿no? Imparable. Vos no podés dejar irte de vacaciones y dejar de leer o consultar los portales de internet, ¿no? Imposible. Es así. Diego, hasta la próxima entonces. Que sea pronto, ¿eh? Ojalá que sí. Gracias. Nos vamos al encuentro de Rosario Collazo.